Este es el primero de 3 módulos de la clase de ensayos in situ. Este es el índice de la presentación y vamos a desarrollar todos estos métodos de ensayos in situ brevemente, porque no hay tiempo para mucho más. Les vuelvo a recomendar, entren a Virtual University issmge.org, busquen el módulo de ensayos in situ que tiene 3 o 4 videos de excelente calidad. Empecemos con el ensayo SPT. Encuentren acá arriba 3 links que no van a funcionar porque esto es solo un video y yo no soy muy profesional con esto, pero bueno, escríbanlos y busquen estos videos en YouTube sobre cómo se hacen ensayos SPT o busquen ensayo SPT en YouTube. ¿Cómo es el ensayo? Se mide la resistencia a la penetración del terreno mediante la hinca dinámica de un sacamuestras normalizado que se hinca 45 centímetros en el fondo de una perforación con una masa normalizada, 63,5 kilos, que cae desde 76 centímetros de altura. Aunque se hinca 45 centímetros, se mide cuántos golpes hace falta para clavarlo 30 centímetros, los últimos 30, y ese es el número, ese es el resultado del ensayo. Un suelo tiene 40 golpes del ensayo SPT. Lo que se ve dibujado abajo es el sacamuestra. Y el procedimiento es entonces, se hace una perforación, se baja el sacamuestra, y después esto se eleva a 76 centímetros y se deja caer tantas veces como sea necesario para que entre 15, 30, 45 centímetros. Y los últimos 30 son el resultado del ensayo SPT. Entonces, en realidad hay dos resultados, porque puede ocurrir que uno golpee y golpee muchas veces, pero nunca logre entrar 45 centímetros. Entonces, la norma admite esta separación. Si podemos clavarlo 45 centímetros, el resultado es la suma de los golpes para que entre los últimos 30. Pero, si damos más de 50 golpes para que entre 15 centímetros, o más de 100 golpes en total, o 10 golpes sin ningún avance, ahí se para el ensayo y se informa la cantidad de golpes que se dio y la penetración total que se alcanzó. Por ejemplo, 100 golpes, 18 centímetros. Es en el caso de suelos muy, muy duros. Bien, ocurre que este ensayo, como se dan cuenta, es muy primitivo, es de los años 20, es muy primitivo, estamos esencialmente clavando un caño en el piso, y cuando uno levanta este peso y lo deja caer, bueno, uno puede se lleva a la rastra toda esta soga tiene fricción contra acá, cuando el operador afloja la mano esto cae, pero no anda bien eso, tiene error, tiene falta de eficiencia. Alguna otra gente dice, bueno, saquémonos ese problema de encima poniendo aquí un gancho y tirando de una cosa con esta forma que se llama disparador que deja esto caer en caída libre. Bueno, es un avance, pero como esta perforación se hace manualmente, nunca es muy vertical, nunca es perfecta, en lo concreto que estamos clavando un caño en el piso con técnicas muy rudimentarias, y entonces 10 equipos haciendo el ensayo del mismo lugar sacan 10 resultados diferentes. Para evitar ese problema, se efectúan correcciones al número medido del terreno, y esas correcciones son por energía aplicada, que tiene en cuenta la técnica con la que se dispara la masa, por profundidad, que tiene en cuenta cómo son las tensiones alrededor del punto donde está penetrando el tubo, o sea, a mucha profundidad. Un suelo igual de suelto que arriba tiene más resistencia porque tiene más tensiones promedio. La presencia de la napa de agua, que también cambia el peso unitario del suelo y la tensión de confinamiento, y por lo tanto tiene un efecto similar pero no igual al de la profundidad. El diámetro de la perforación, el peso de la barra y otro montón de pequeñas cosas. Pero vamos por las importantes. Si nosotros tenemos un sistema que tiene una polea acá y la polea puede llegar a ser doble, baja, da 2 vueltas aquí y este operador afloja la mano para que esto caiga, si ese es el sistema, de el peso por altura teórico que tenemos disponible, solo llega una parte aquí. Y eso se mide. O sea, en vez de pedirle al operador que tenga un sistema con eficacia de 100%, se mide la eficacia. Y
Entonces, con un cierto arreglo, con una cierta geometría de ensayo, se obtiene una cierta eficacia que está en general entre el 60 y el 70%. Como estos ensayos se realizaron enormemente entre los años 30 y 70, se siguen haciendo, pero entre los 30 y 70 se realizaron como único método de ensayo universal, hay una enorme cantidad de correlaciones publicadas en aquellos años que están referidas a un cierto número de golpes de ensayo SPT medido de esta manera en aquellos años. Entonces se eligió como valor normativo de eficiencia peso por altura por 0,6, o sea, 60%, que era la eficiencia promedio de los equipos en el momento en que se hicieron los ensayos que justifican las correlaciones que todavía hoy se usan. Ahora, si uno tiene un dispositivo como este, eso solo cambia la eficiencia de 60 casi al 90%, porque se evita en el trabajo que realiza este con la pérdida de su energía potencial, se evita el acelerar la soga y se evita hacer girar las poleas, se evitan las fricciones, de manera que cambia seriamente la eficiencia, pero hay que tenerlo en cuenta. Si estamos dejando caer la masa por caída libre como está acá, o si la dejamos caer arrastrando la soga y todo lo demás, eso tiene un impacto en el resultado y este número de golpes va a ser menos que este para el mismo suelo en la misma profundidad. Bueno, este es el efecto de la profundidad. A mayor profundidad, un suelo idéntico, dos suelos iguales, uno que esté a 5 metros de profundidad y otro que esté a 10, el que esté a 10 tiene mayor tensión de confinamiento, mayor resistencia al corte y va a tener mayor resistencia a la penetración. Entonces, el número n, que ya se corrigió a 60% de eficacia o 60% de eficiencia en el sistema de, ¿cómo es? De disparo, ahora se corrige a N160, donde 1 es una atmósfera. Se corrige a la resistencia a la penetración que tendría ese mismo suelo si tuviera una presión efectiva vertical de una atmósfera. Para eso hay que calcular la presión efectiva vertical en cualquiera de los puntos y usar esta fórmula. O sea, el N ya lo corregimos a N60 al multiplicarlo por esto. Y ahora lo corregimos a N160 al multiplicarlo por esta expresión, donde sigma' B0 es la tensión efectiva vertical en el lugar donde se está haciendo el ensayo. Así que ya teníamos N, N60 y N160, todas cosas que se hacen para corregir los resultados muy dispersos de un ensayo inventado hace 100 años. Hay otros factores de ensayo menores, como la relación de energía depende de la forma del martillo que cae, el diámetro de la perforación, el método de muestreo, si el muestreo incluye o no tubos para guardar las muestras cuando salen, y la longitud de la varilla. Son todas cosas que cambian al valor n. Así que si un suelo n en el terreno medimos N30, esto puede ser 20 o 40. Hay que hacer estas correcciones para llegar a N para una atmósfera de presión efectiva vertical de confinamiento y 60% de eficiencia en el martillo que golpea. Bien, el SPT es un ensayo muy viejo y tiene muchísimas correlaciones, pero estas correlaciones se hicieron a lo largo del tiempo con equipos diferentes, de manera que es importante entender o estimar cómo se calculó n en cada caso, porque en alguna de las correlaciones está simplemente el valor de n sin correcciones, voy para atrás. En algunas correlaciones está este. En otras correlaciones está n60, o sea, esto por esto, pero sin nada más. Y en otras correlaciones está N160, una norma STM mucho más moderna. Cuando está esto, tenemos una dispersión muchísimo menor que en los casos anteriores. Entonces, por ejemplo, si vamos a estimar la densidad relativa de arenas, se puede estimar con ábacos como estos, pero estos ábacos como estos, como lo ven, incluyen ellos el efecto de la presión efectiva vertical. De manera que estos fueron hechos para usarlos con este valor de n,
y no de este. En realidad con n en aquel entonces, simplemente n. Lo que pasa es que para la época que se hizo este ensayo, la eficacia era del orden de 60%, de manera que esto equivale a n60. ¿Cómo podemos convertirlo a n160? Bueno, tenemos que imaginar la línea que pasa por ahí y que corresponde a una tensión efectiva vertical de confinamiento de 1 atmósfera. Bien, con el número de golpes del ensayo CPT se puede estimar el ángulo de fricción interna. El primer método, muy viejo, es hacer una estimación directa. Entonces el ángulo de fricción interna es más o menos como el arco tangente de esto, donde acá está N60, porque aquí está explícitamente puesta la corrección por la presión efectiva vertical. Es un método con mucho error, porque esto acá no te está preguntando si es una grava o una arena limosa, de manera que esto no tiene en cuenta qué tipo de suelo es. Un procedimiento un poquito mejor es uno en el cual se estima la densidad relativa con el SPT, que no es una mala estimación, voy para atrás. Se estima la densidad relativa con el SPT. Y ahora que tenemos la densidad relativa, se estima el ángulo de fricción interna máxima con la densidad relativa y observando la muestra. Recordemos que el ángulo de fricción interna depende de la relación de vacíos, o sea, de la densidad relativa. Este es un gráfico muy conocido en el cual uno entra con la densidad relativa, pero en función de eso lo que es arena fina uniforme o arena gruesa bien graduada, uno tiene una estimación del ángulo de fricción interna a partir del resultado de SPT. Acá no está SPT. Acá está la densidad relativa, que fue estimada con el SPT. Un método mejor y el que recomendamos es estimar la densidad relativa a partir del resultado de SPT, sacar la muestra, porque viene la muestra dentro del sacamuestras, mirarla y estimar el ángulo de fricción interna crítico, o medirlo, porque el ángulo de fricción interna de volumen constante o crítico se lo puede medir en una muestra remoldeada, como la que viene del ensayo SPT, y luego aplicar la ecuación de Bolton, por ejemplo, donde el ángulo de fricción interna máximo es función de la presión de confinamiento y de la densidad relativa, y obviamente del ángulo de fricción interna de volumen constante. Ustedes ya conocen esta expresión, ya la hemos discutido antes. ¿Y cómo podemos determinar el ángulo de fricción interna de volumen constante? Les hago acordar que es una propiedad del material muy fácil de determinar sobre la muestra remoldeada. Esto me lleva a recordarles que en el sacamuestras viene una muestra. La muestra que viene está alterada, entró a los golpes ahí dentro, pero si es una arcilla, todavía conserva su humedad. Esa muestra se puede poner en una bolsa y se puede medir su límite líquido, límite plástico, se puede incluso hacer un poquitito de granulometría sobre esa muestra. No se puede medir peso unitario, no se puede hacer ensayos triaxiales, no se puede hacer ensayos de compresión porque la muestra está alterada. Es como que tomemos un cortafierros y un martillo y arranquemos un pedazo de columna en una estructura. Ese pedazo de columna nos puede servir para medir la concentración de cemento o el tipo de grano de agregado grueso que tenga la columna, pero no nos va a servir para medir la resistencia al hormigón, porque la muestra que tenemos, la piedra que arrancamos, está alterada. Pasemos a las arcillas. En las arcillas, esta es la única filmina que voy a mostrar sobre las arcillas. En las arcillas hay correlaciones, y hay muchas correlaciones, entre la resistencia al corte no drenada y el resultado de SPT. Pero la realidad es que las correlaciones son muy débiles. Acá tengo un ejemplo que muestra que la línea de tendencia de mejor ajuste es SU sobre P admisible 0,33 por N160 a la 0,7 elevado a la 0,72. Esa es la línea del medio. Pero si notan que aquí tengo escala logarítmica y aquí tengo escala logarítmica, poniendo dos paralelas aquí, donde tenemos los bordes de los datos, vemos que la resistencia al corte es función del número de golpes del ensayo SPT, pero la correlación puede ser 0,33 o el doble o la mitad. Así que esto nos puede dar una resistencia al corte de 50 kPa y la real puede ser 100 o 25. Como es tan malo,
Entonces en arcillas lo que se hace es extraer muestras inalteradas y hacer ensayos triaxiales o usar otras técnicas de medición de resistencia al corte no drenada in situ. Y eso lo vamos a ver en los siguientes módulos. Este es el segundo módulo de la clase de ensayos in situ. En este vamos a hablar del ensayo SPT. El ensayo, perdón, CPT. El ensayo CPT, ensayo de penetración de cono, esto se fue para adelante, el ensayo de penetración de cono es este que está aquí, lo vamos a describir ahora. Les vuelvo a recomendar, miren el video del profesor Robertson que introduce el ensayo de penetración de cono. Aquí hay una filmina de Main de 2001 en el que explica el problema. Hasta hoy, el ensayo en América, el ensayo más popular para hacer caracterización de suelos in situ es el ensayo SPT, que vimos en el módulo anterior, en el cual se clava un caño en el suelo. Este ensayo es muy limitado y solo proporciona un único número, el número de golpes. Sin embargo, van a encontrar correlaciones entre ese número de golpes y todos estos parámetros. Y la pregunta que se hace el profesor Main de Georgia Tech ¿es posible que un solo número de tanta información? Es cierto que si uno sabe que un suelo tiene 40 golpes y es arena, ¿conoce la presión de preconsolidación y el ángulo de fricción interna? Claramente no. Entonces, existen y son necesarias otras técnicas más sofisticadas de medición de propiedades del terreno in situ. Una de ellas, la más común hoy, es el ensayo CPT, Cone Penetration Testing, ensayo de cono. Otra vez acá pueden buscar YouTube. En este ensayo se mide la resistencia a la penetración del terreno mediante la hinca estática, ya no es dinámica los golpes, es estática con unos pistones de un cilindro instrumentado con una punta cónica, y el cilindro es este. En este aparato se mide la resistencia por la punta, por fricción y la presión de poros. Lo vemos mejor acá. Cuando estamos penetrando esto, se penetra a 2 centímetros por segundo, el terreno opone una resistencia y se la mide. En los costados, en el lateral aquí, hay un cilindro que también tiene una celda de carga y que mide la fricción del terreno aquí. Una celda de carga para esto, una celda de carga para esto, y además un piezómetro que permite medir la presión del agua a través de una piedra porosa que está aquí, donde está la bandita azul. Entonces todo esto se mide a medida que vamos clavando esto de manera continua, a razón de 2 centímetros por segundo. Hay una medida cada 2 centímetros, o sea, no es comparable con el ensayo SPT, que tiene una medida cada metro, más o menos. Bien, vayamos a las definiciones. Nosotros en el terreno, la celda de carga mide toda la resistencia que el sistema ofrece a penetrar acá, y la llamamos resistencia por la punta total. Pero esa está compuesta por dos cosas: la resistencia del terreno, del suelo, y la resistencia del agua. Para que se comprenda el concepto, imaginen que clavamos esto, no lo clavamos, lo hundimos dentro de una pileta de natación. Por simple principio de Arquímedes, ahí no hay suelo. Acá tenemos toda la presión del agua actuando hacia arriba. Y en realidad la presión del agua también entra por aquí y actúa aquí hacia abajo. De manera que el área neta que está acá chiquitita, está recibiendo un empuje neto hacia arriba por el agua, sin medir la resistencia del terreno. Y el área grande está también recibiendo la resistencia del terreno. Entonces hay que corregir esto, que es una corrección muy simple, no es una corrección por error, es solamente hacer un poquito de física. Y Q sub C se corrige, Q sub C se corrige a Q sub T, que es lo que mido, y acá está el efecto del agua que está actuando en todo esto menos este chiquitito, donde A chiquitito es D sobre D todo al cuadrado. Bien, entonces eso mide la presión que el terreno ofrece. Ahora, esta presión que el terreno ofrece, a su vez, tiene un efecto similar al de Arquímedes, pero por el peso unitario del suelo. A una cierta profundidad, si el suelo no tuviera ninguna resistencia al corte, si fuera un fluido,
Entonces, el efecto que acá le acabamos de describir al agua también sería para el suelo. O sea, si nosotros pudiéramos clavar esto 10 metros de profundidad en un suelo, en un fluido que tenga 20 kilonewton por metro cúbico de peso unitario, de abajo para arriba estaríamos recibiendo 20 kilonewton por 10, 200 kilopascales de presión de aquí abajo para arriba, como es un fluido, sin resistencia al corte. Entonces, lo concreto es que hay que restar aquí todo este efecto, que es solamente el efecto, digamos, de Arquímedes, de la fracción agua y de la fracción suelo, y es por eso que se habla de la resistencia por la punta neta, que es la resistencia total, menos la tensión total vertical, no efectiva, total vertical. Estamos hablando de simplemente restarle Arquímedes a un caño que estamos clavando. Ahora bien, con esto tenemos dos definiciones, y las dos se usan mucho, Q sub T y Q sub N, de la resistencia neta por la punta. Vayamos a la fricción. La fricción se mide en todo esto, y obviamente la integral o la suma de todo lo que estamos midiendo aquí dividido por el perímetro de este caño me da el término de fricción lateral. Ese término se reporta así directamente, pero también se corrige cuando se dispone aquí de la medición de la presión del agua aquí arriba. Se puede corregir por el hecho de que la presión aquí y la presión aquí del agua son diferentes, y la diferencia va a parar a la celda de carga que mide el cilindro de fricción lateral. Bien, son pequeñas correcciones, pero en la era de las electrónicas son todas muy simples y automáticas. Con ellas se definen este número dimensional Q grande sub T, que es Q sub N sobre sigma prima B, o sea, la presión a la que le restamos el efecto Arquímedes para que solo quede algo que dependa de la resistencia del terreno, normalizado por la presión efectiva vertical. Q sub N chica, Q sub T grande, Q sub T chica las van a encontrar en las correlaciones. Y también se define la relación de fricción FR, friction ratio, y esta es la fricción dividida, la tensión de fricción medida así, dividida por la resistencia por la punta neta. Un último número que se mide, B sub Q, es la presión de poros que se mide aquí menos la presión de poros hidrostática, la que habría casi si no estuviéramos clavando, dividido por la resistencia neta. Esto es interesante medirlo, porque si yo tengo aquí una presión de poros que es igual a la hidrostática, quiere decir que estoy clavando esto a una velocidad tal que las presiones que se generan por la propia Inca, por el efecto de contracción y dilatación del suelo, se disipan a tiempo. O sea, esta penetración ocurre en condiciones drenadas, si B sub Q es cercano a cero. Pero si B sub Q es distinto de cero, estamos diciendo que la presión que mide este instrumento, este piezómetro, es muy diferente de gama del agua por la profundidad. Y si es muy diferente, quiere decir que la propia penetración está generando presiones de poro, positivas o negativas. Y si está generando presiones de poro la penetración es no drenada. Para poder medir sub cero, ¿cómo hacemos? Porque esta cosa solo mide este número. Bueno, bajando el equipo, vamos bajando el equipo y medimos acá un valor de U. No sé, U así de grande. De repente detenemos el equipo, dejamos de bajar. Y el valor de U que estamos bajando, acá se va produciendo la disipación y cae y se estabiliza. Con el equipo quieto, el agua termina de disipar al minuto, 2 minutos, y esto que tengo acá es U sub 0, esto que tengo arriba es UBT. O sea, para poder medir U sub 0, simplemente tengo que detener el avance en algún lugar. No hace falta detenerlo cada 2 minutos, porque U sub 0 es hidrostático. Con medirlo en 2 o 3 puntos en profundidad, podemos saber bien cómo es la distribución y podemos hacer esta corrección. Existe este término que se lo debemos a Robertson, que es una correlación de los demás parámetros,
y que se usa para estimar por comportamiento las características del terreno. Entonces, este índice de caracterización es esencialmente el método que tenemos para estimar si estamos frente a una arena o una arcilla, porque aquí, que estamos clavando esto estáticamente, no sale ninguna muestra. No podemos tocar el suelo en el ensayo de cono. Y esa es quizás la mayor ventaja que el SPT tiene contra el ensayo de cono, que uno puede tocar la muestra y ver cómo es. Entonces este es un resultado típico, está publicado en el manual de FHWA, así como está, y entonces tenemos, por ejemplo, arena seguida por arcilla, pero en el proceso de formación de esta arcilla, aquí tuvimos un momento en que la arcilla quedó expuesta al sol y se formó una capita más dura. ¿Cómo se vería todo esto? A medida que clavamos vemos que la Q sub T, resistencia por la punta corregida, va creciendo con la profundidad de la arena y en cuanto llega a la arcilla cae enormemente y se mantiene siempre muy reducida. Apenas va creciendo con la profundidad o no crece. Este que se ve acá, esta arruguita que se ve acá, está indicándonos que algo ha pasado a esa profundidad. Cuando venimos a la fricción, venimos avanzando y también vemos que la fricción es errática. Esto tiene una medición cada 2 centímetros, tiene muchísima más resolución que el SPT y va creciendo con la profundidad, pero cuando cae aquí, cae y se mantiene relativamente constante o crece muy lentamente. Esto que están viendo acá muestra también que la fricción cae un poco respecto de la arena, o es casi igual, mientras que la resistencia de la punta cae mucho. La relación entre fricción y resistencia de punta nos permite estimar si estamos entre una arena o una arcilla. Si la relación fricción sobre resistencia de punta es alta, es probable que sea arcilla. Si la relación entre fricción y resistencia de punta es baja, es probable que sea arena. Voy para atrás. Entonces, esto que es F sub n, es este, que acá me equivoqué, dije la R, esto que está acá es la fricción sobre la resistencia de punta. Entonces, este número es el que estamos poniendo acá. Tengan cuidado con la nomenclatura porque cada uno le pone un subíndice distinto. El concepto es siempre el mismo, pero por ejemplo, este es F sub S chiquitita. Otro aquí es la presión de poros en el piezómetro. Voy para atrás. En este punto se está midiendo la presión de poros, vuelvo, y esa presión de poros que mido, veo que a medida que avanzo, la presión de poros va creciendo linealmente con la profundidad. En la arena, la penetración ocurrió de manera drenada, a medida que el material era desplazado por el cono, generaba presiones de poro positivas o negativas, pero estas presiones de poro se disipaban rápidamente y eso no se aprecia, o sea, no se aprecia cambio de presión de poros en el captor. En cuanto entramos en arcilla, vamos a encontrar que la presión de poro es muchísimo mayor que la que le corresponde a las condiciones hidrostáticas. Esto indica que estamos en una penetración no drenada y como la presión de poro es positiva, estamos viendo que es un material que quiere contraer, o sea, que está en principio blando o cercano a normalmente consolidado. Donde entramos a esta capa de suelo desecado, que quedó preconsolidado, vemos que la presión de poro pasa del otro lado y se pone prácticamente en cero. En este lugar, el material quiso dilatar. También es no drenado, porque no siguió sobre la línea hidrostática. Si esto hubiera sido una capa de arena, acá nos habríamos quedado directamente sobre la línea celeste clara. No, se pasó del otro lado y fue a dilatar, a tener tensiones de poro menores que la hidrostática y volvió la arcilla aquí. Y esto es la medición de velocidad de onda de corte porque es posible equipar al geófono, al captor aquí, con geófonos, o sea, con unos micrófonos que miden la velocidad de onda de corte. Esta parte la vamos a ver en el siguiente módulo, así que aquí no la desarrollo más. Bien, hay una cantidad de procedimientos de identificación de suelos a partir del ensayo CPT y los de Lune y los de Robertson son probablemente ya se están convirtiendo en los universalmente aceptados.
y tienen esta estructura en general. En función de el Q grande y F grande, se termina determinando lo que se llama clasificación por comportamiento. O sea, aquí no interesa si una cosa es arcilla porque el límite líquido está arriba de la línea A. Queremos saber si se va a portar como arcilla, el comportamiento. Y entonces tenemos el rango de suelos normalmente consolidados, más preconsolidados a medida que se mueve para allá. Por aquí también habría cementación y aquí habría sensibilidad, o sea, caída de la resistencia al corte con una deformación continuada, o sea, pico y ablandamiento. Aquí también otro gráfico en el que también se lo usa en función de cómo desarrolla presiones de poro. Entonces, a medida que desarrolla, que tiene más cambios de presiones de poro, tenemos que estar imaginando un comportamiento más arcilloso, y si el cambio es muy grande, tenemos que imaginar que vamos a tener una alta sensibilidad. Estos son del 1990. A esta altura esto evolucionó de una manera asombrosa y hoy hay software que permite estimar comportamiento y estimar propiedades con una cantidad grande de correlaciones en función de los mismos parámetros. Resistencia por la punta normalizada, relación de fricción normalizada, relación de presión de poros normalizada. Entonces salen gráficos de este tipo que muestran diferentes tipos de comportamiento posible. ¿Para qué nos sirve este ensayo? Esencialmente es el mejor método que tenemos para medir la resistencia al corte no drenado de una arcilla in situ. Como ustedes vieron en el ensayo SPT, la correlación entre resistencia al corte no drenada y el ensayo CPD era muy débil, un cierto número o el doble o la mitad. En el ensayo CPTU eso no es así. Si uno hace un poco de deducciones matemáticas, termina con una ecuación de este tipo que solo nos da una orientación de qué dependen las cosas, y podemos definir que la resistencia al corte no drenada máxima es aproximadamente igual a Q sub T menos sigma B. ¿Se acuerdan? Q sub N es lo mismo. Q sub T menos sigma B sobre un número, NKT, que para que guarden en su cabeza, guarden el número 14. Puede variar entre 10 y 16 y típicamente entre 12 y 16, pero guarden en su cabeza 14. Así que, esto es resultado de análisis de plasticidad, no es un número inventado, pero también está medido y calibrado experimentalmente. Ahora, si esto es 12, 14 o 16, y sumamos los dos errores de esto todavía tiene un error del 20-25%, que no es lo mismo que el doble o la mitad, sin duda. Esto sirve para ingeniería, pero tendría que poder resolverse en casos especiales en los que queremos mayor precisión. Bien, para eso se pueden extraer algunas muestras y hacer ensayos triaxiales para comparar la resistencia al corte no drenada en terreno con laboratorio y calibrar este coeficiente N sub KT. Se pueden hacer algunos otros ensayos en terreno, como el ensayo de Veleta que vamos a ver más adelante, pero también se puede reemplazar el cono por otros instrumentos con otra forma, que tienen otros valores de NKT. Y otros valores de NKT, por ejemplo, una bola para material consolidado anisotrópicamente, o una bola asociada a un ensayo de Veleta, una barra en forma de T. Bueno, hay otros instrumentos que se pueden acoplar a la punta del mismo equipo para tener otras mediciones, sobre todo en suelos muy blandos, que nos permitan calibrar NKT. Y con eso se obtiene una dispersión de nunca menos, pero hasta tan baja como 15% en la resistencia al corte no drenada, que es un valor muy interesante porque reduce mucho las incertidumbres en el diseño. Vuelvo aquí al ensayo de disipación en el CPTU, que consiste en ir atravesando el terreno con el ensayo de cono y parar. Y al momento de parar, cuando nos quedamos quietos, dejamos de generar presiones de poros por la deformación, porque al estar quietos no se está deformando, y esperamos a que se disipe.
Con eso podemos estimar el coeficiente de consolidación horizontal y estimando el coeficiente de consolidación horizontal tenemos un dato de terreno directo para estimar las propiedades de compresión unidimensional del terreno. O sea, si queremos estimar cuánto se va a sentar y cuándo se va a sentar un terraplén, hacer un ensayo de cono con algunos ensayos de disipación es más eficaz que sacar muestras y llevarlas al edómetro. Este es un caso típico también tomado de Maine 2003, y entonces aquí tenemos simplemente un ensayo en el que venimos atravesando, paramos y al detener esto empieza a pasar el tiempo, y a medida que pasa el tiempo la medición inicial que tenía va cayendo hasta que se estabiliza. Esto es la presión hidrostática, esta es la presión que mido durante la penetración, y esto y el tiempo que lleva nos permite estimar o calcular directamente el coeficiente de consolidación horizontal de este depósito. Entonces repito aquí el concepto del ensayo de cono equipado con geófonos. Aquí ponemos dos micrófonos en el suelo, o sea geófonos, y si nosotros acá en superficie damos un golpe horizontal o vertical, se propaga una onda en el terreno que va a llegar a este geófono y a este geófono, y la diferencia entre este y este es 1 metro, y medimos cuándo llega acá, cuándo llegó acá, y la diferencia de tiempo entre estos dos, dividido por 1 metro, o sea, 1 metro dividido la diferencia de tiempo, perdón, es la velocidad de propagación de la onda en este metro de suelo. Ese valor es muy interesante porque permite medir la rigidez a baja deformación del terreno a esa profundidad. O sea que cuando estamos clavando el cono, simplemente tenemos que golpear en la superficie con alguna técnica cualquiera que no tiene sentido describir ahora. El hecho de que en el ensayo de cono se haga una medición cada 2 centímetros de 3 o 4 variables como son la resistencia por la punta, fricción, presión de poros y velocidad de propagación de onda de corte, permite hacer un tratamiento estadístico de la información que permite reducir mucho la incertidumbre y los errores. En lo que está en pantalla se puede ver el tratamiento estadístico de la resistencia por la punta en unos ensayos de cono, de varios ensayos de cono en una cierta presa, y la resistencia por fricción lateral, y entre ambas una estimación estadística de la resistencia no drenada máxima y la resistencia no drenada residual, máxima y residual, esto es SD. Y bien, esto permite conocer el valor medio, pero también el desvío en las mediciones de nuestras propiedades. Desvío que tiene influencia del error de ensayo, pero fundamentalmente influencia de la variabilidad del terreno. Lo que están viendo en pantalla mide que el terreno no es un material uniforme, tiene ese rango de resistencia máxima y residual, y esto puede obtenerse seriamente y confiablemente con el ensayo CPT, pero no con un ensayo más simple como el ensayo SPT. Además, se puede trabajar sobre el ensayo CPT y reducir el ruido. Como uno tiene una medición cada 2 centímetros y la longitud del cilindro lateral es de unos 20 centímetros, en realidad uno puede convertir cada 2 centímetros en el promedio de los 20 centímetros más cercanos para planchar un poco la curva y no ver tanto pico y caída que pueden no ser realistas. Entonces acá tenemos la resistencia por fricción de medida directamente, y si uno le hace una técnica de reducción de ruido, tenemos este valor que parece que fueran mayores, pero noten que esto está entre 0 y 200, mientras que esto está entre 0 y 100. Esto nos da una relación entre la resistencia por fricción y la profundidad, que es preciosamente lineal, y de acá sale
una resistencia al corte no drenada residual dividido por la presión efectiva vertical que está muy bien determinada. Nos viene muy bien eso, porque conocer con razonable precisión el valor de la resistencia residual, aunque sea muy bajo, nos permite reducir la incertidumbre y tener predicciones de seguridad más aceptables, más acertadas y más confiables. Bueno, con esto termina la descripción del ensayo CPT. Seguimos en el tercer módulo de la clase de ensayos in situ con los ensayos complementarios. Este es el tercer y último módulo de la clase de ensayos in situ de la materia semivirtual, Mecánica de Suelos y Geología de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hablar en este módulo de algunos otros ensayos in situ que complementan a los más comunes, que son el ensayo SPT y CPT. Empecemos por el presurímetro. Otra vez, ustedes pueden encontrar aquí arriba un par de links en los que pueden mirar cómo es el ensayo. Este es un ensayo muy popular en Francia y es el ensayo estándar, el que usan con más frecuencia junto con el cono. Ellos casi no usan el ensayo SPT. Y básicamente es un ensayo en el que se mide la rigidez del terreno, también la resistencia, pero fundamentalmente la rigidez del terreno, inflando una sonda, que es esta que se ve acá. Entonces esto entra en una perforación cilíndrica y después acá se inyecta fluido, agua, y esto se va inflando y se mide la relación entre la presión que se aplica y la deformación volumétrica de esta vejiga. Entonces el procedimiento es, se hace la perforación previamente, se baja el dispositivo hasta el punto de ensayo y cuando está se lo infla, con lo cual se mide presión y cambio de volumen. Y se tiene una curva que es una respuesta similar a la que se ve acá, en la que hace falta un aumento de volumen hasta que la vejiga toca las paredes del pozo. Después se ve una zona en la que se puede medir el módulo de deformación de presurímetro, aquí, presión, cambio de volumen, aquí. Y hay un momento en los suelos que no son muy compactos, en lo cual se alcanza una presión límite. La presión límite es la máxima que resiste el terreno y es una medida de la resistencia. Entonces, este ensayo permite medir rigidez y resistencia. Es el primero de los que hemos visto que permite medir algo de rigidez. Los anteriores, el ensayo SPT y CPT, rompen el suelo, lo penetran a los golpes o estáticamente, pero lo rompen. Entonces solamente se pueden estimar parámetros de resistencia a partir de los ensayos SPT y CPT. En cambio, este ensayo, que produce una deformación dentro de un rango que podemos medir antes de producir la rotura del material, puede medir parámetros de rigidez. Además, en algún punto podemos dejar quieto la carga y ver cómo, constante la carga, o sea, la presión, y ver cómo se incrementa la deformación, lo que sería un ensayo de creep. O podemos hacer un ciclo de descarga y recarga para medir el módulo de rigidez presurimétrica en descarga-recarga, que es una medida muy eficaz de la rigidez elástica promedio del terreno. El único punto en el que este dispositivo falla es en el hecho que necesita una deformación importante para tocar la pared de los pozos y de la perforación. O sea, la perforación es así grande, el instrumento es así chico, primero tiene que llegar a tocar las paredes para después tomar la curva carga de desplazamiento. Ahí se pierde una información valiosísima, que es cuánto era la tensión inicial del terreno. Bien, se han desarrollado, aunque no son muy populares, se han desarrollado presurímetros autoperforantes, en el cual esencialmente se dispone de una herramienta que puede perforar el terreno y con diámetro constante detrás está la vejiga que hace las veces del presurímetro. Este instrumento permite medir el coeficiente de tensiones en reposo del terreno y es la mejor manera de medir el coeficiente de tensiones en reposo del terreno de la que disponemos. Pasemos ahora al ensayo de veleta.
Repasemos. En este SPT se clava un caño, se rompe el suelo. En este CPT se clava un caño estáticamente, se rompe el suelo, parámetros de resistencia en los dos casos. El que ya vimos, que es el presurímetro, acabamos de ver, se infla una vejiga y se mide deformaciones. Entonces se puede medir parámetros de rigidez y, si se alcanza la presión límite, también parámetros resistentes. Ahora vamos a ver el ensayo de veleta, que es esta veleta a la que se la hace girar. Claramente aquí también simplemente se rompe el suelo, por lo que solo vamos a poder medir parámetros resistentes. Entonces, el procedimiento es básicamente bajamos una veleta que tiene una cierta geometría. Cuando llegamos a una zona en la que queremos hacer la medición, con un torquímetro giramos una, dos, podemos llegar a girar hasta 10 veces para poder medir otra vez aquí sigma epsilon, en este caso es tau y gamma, porque estamos produciendo tensiones de corte, y vamos a medir algo que tendrá mucho error, pero se va a estabilizar en la resistencia al corte máxima y después de 10 vueltas va a tener un valor menor que va a ser la resistencia al corte residual. O sea que este ensayo permite medir la resistencia al corte máximo y residual de una manera relativamente simple, solo en arcillas, porque para poder calcular la resistencia al corte no drenada tenemos que tener un material que tenga una deformación no drenada. Si quisiéramos hincar y usar esto en arenas, como no conocemos las tensiones horizontales, no podemos sacar ningún resultado que sea útil, porque la resistencia de las arenas depende de la tangente de phi y de la tensión de confinamiento, y no conocemos la tensión de confinamiento, así que no podemos calcular la tangente de phi. El ensayo VST sirve, entre otras cosas, para calibrar el ensayo CPT. Como explicamos en la clase, en el módulo de ensayo CPT, en el ensayo CPT se va clavando el terreno, el cono en el terreno, y se calcula la resistencia al corte máxima como la resistencia de la punta corregida menos la tensión total dividido un número que vale entre 12 y 14. Si uno quiere afinar este número, si uno quiere saber si es 12, 13, 14 o 16, puede complementar el ensayo CPT con algunos ensayos de veleta. Entonces, unos pocos ensayos de veleta nos permiten calibrar el valor de NKT que se puede usar después en toda la columna de un suelo de un determinado tipo. Vamos ahora al ensayo dilatómetro. El ensayo dilatómetro es este. En este ensayo también se infla una vejiga, de manera que este también pertenece al grupo de los ensayos que permiten medir rigidez del terreno. La herramienta es esta espada muy robusta, que puede ser clavada aún en suelos muy duros, es una cosa de acero de muy alta resistencia, y tiene aquí una vejiga que es la que se ve aquí de costado, que por supuesto está plana. Entonces uno puede hincar esto estáticamente, o si el terreno es muy duro, hincarlo a los mazazos con el equipo de SPT hasta una cierta cota, y después se infla esta vejiga como se ve acá. Simplemente se infla esa parecita 1.1 milímetros. Acá está la vista interna de cómo es esta cosa, así que tenemos la pared, y tenemos este pedacito de vejiga, y tenemos un sensor que indica, a medida que voy inflando, cuándo la cosa se desplazó 0,1 milímetros y cuándo se desplazó 1,1 milímetros. Y con esos dos y una cantidad de correlaciones se pueden obtener algunos parámetros del terreno. Por ejemplo, el módulo de rigidez M, que es el que se usa en la caracterización del ensayo edométrico, es lo mismo que edométrico, una estimación de la resistencia del corte no drenada y una estimación muy razonable de K sub 0. En realidad uno no está midiendo el estado de tensiones en reposo, porque uno clavó esta cosa, así que cuando uno clava esto, claramente este suelo ya no está más en reposo porque fue empujado hacia los costados por esta espada. Pero esta espada es delgada, de manera que ya hay suficiente experiencia en función del tipo de suelo para poder tener una estimación eficaz del coeficiente de empuje en reposo de
un suelo a partir del ensayo dilatométrico. Hay que tener en cuenta que en este ensayo estamos estimando el coeficiente de empuje en reposo, no lo estamos midiendo como en el presurímetro autoperforante. Ahora vamos a hablar del ensayo de carga en placa. Esto se hace en una excavación. Estos son ensayos horizontales, pero también se pueden hacer verticales. Y básicamente consiste en apoyar una placa contra una superficie bien lisa del terreno y ejercerle una presión creciente mientras se mide el desplazamiento. Con ello se mide en terreno el coeficiente de reacción de la subrasante, que es el cociente entre la presión aplicada y el desplazamiento. Esto queda en kilonewton por metro cúbico, porque esto es en kilonewton por metro cuadrado y esto es en unidades de longitud, en metros. Según la teoría de la elasticidad, este coeficiente de reacción de la subrasante es proporcional a el cociente entre el módulo de rigidez del terreno y el diámetro de la placa, de manera que con esto se puede estimar el módulo de Young, el módulo de rigidez promedio del terreno con un ensayo relativamente simple. Entonces, como tenemos aquí, por ejemplo, acción y reacción y las dos tenemos placas instrumentadas, en cada ensayo salen dos resultados. Y los dos resultados se pueden ver como ejemplo aquí. Aquí se ve que en un mismo pozo donde se hizo el ensayo izquierda-derecha, una de las muestras, una de las caras tuvo esta curva de carga y descarga, mientras la otra, que estaba solo 1 metro de distancia o 2, tuvo esta otra curva de carga y descarga. Una de las dos caras falló en esta carga y por eso esta otra no pudo seguir, porque como es reacción y reacción, cuando esta alcanzó el valor máximo y empezó a caer, esta no tuvo más remedio que alcanzar el valor al que llegó, igual que la otra, acción y reacción, y empezó a descargar. De estos gráficos se puede medir la rigidez en descarga y recarga de cada una de las dos caras y se puede medir también la rigidez promedio en primera carga de cada una de las dos caras. Esos son los resultados que se ven en esta pantallita acá. Este es un ensayo muy práctico cuando uno tiene la posibilidad de hacer una perforación. Por ejemplo, cuando uno está iniciando una obra y es una excavación, con esto puede medir un dato que es interesante para el diseño de pilotes sometidos a cargas horizontales y otras estructuras en contacto con tierra. Como ejemplo, este gráfico muestra unos cuantos ensayos de carga en placa efectuados con motivo de la extensión de las líneas A, B y H de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. En todos los casos tenemos estos casos típicos en los que una de las placas es mucho más rígida que la otra y eso muestra cómo varía el terreno, porque estas son siempre dos paredes opuestas de una excavación que tiene 2 metros de lado. Y sí puede pasar esto, que sean muy diferentes uno del otro. Y bueno, acá tenemos mediciones del módulo de reacción de la subrasante en primera carga, se la ve en colorado, y en recarga se las ve en verde. Esta medición nos permite hacer estimaciones del módulo de Young medio de la formación pampeana. Por último, hablemos de los ensayos geofísicos, que son ensayos no destructivos que permiten hacer estimaciones del comportamiento del terreno. Los hay de muchos tipos: magnéticos, gravimétricos, eléctricos, sísmicos, radiométricos, geotérmicos y geoquímicos, pero aquí nosotros esencialmente vamos a hablar de los ensayos sísmicos porque es suficiente presentar uno para que se entienda el concepto. Diferentes métodos geofísicos que están aquí son interesantes para diferentes usos. A es de excelente calidad, B es de mediana calidad y esto está explicado en esta norma que muestro aquí abajo. Empecemos con el concepto que hay detrás de ellos. Cuando uno tiene una carga puntual aplicada, dinámica aplicada en la superficie de un semiespacio elástico, se generan ondas de presión que se mueven así en la dirección del movimiento, o sea, las partículas se mueven así hacia allá, de corte en el cual las partículas se mueven así, pero la onda viaja hacia allá, y estas son ondas de superficie de Rayleigh en las que las partículas se mueven así y la onda viaja hacia allá. A medida que uno se aleja, uno encuentra que la energía que lleva la onda P es el 7% del total,
la energía que lleva la onda S es del orden del 26% del total y la energía que lleva esta onda R es del orden del 67% del total y es la principal responsable de las destrucciones que producen los terremotos, porque ocurre en la superficie y lleva mucha energía. Pero en todo caso, un golpe solo produce aquí deformaciones elásticas, no cambia la forma del terreno un golpe de superficie. Y esa deformación elástica induce distorsiones muy bajas en toda la masa, gamma menor que 10 a la menos 6, con lo que podemos aplicar la teoría de la elasticidad para conocer, en función de la medición de la velocidad de onda de corte o medición de velocidad de onda de presión, el módulo de rigidez al corte y el coeficiente de Poisson. Hay diferentes técnicas. La primera que vamos a mencionar es la sísmica de refracción, en la que se mide ondas P. Acá vamos a ver a alguien que golpea y acá hay una cantidad de geófonos, que son micrófonos que van a ir capturando a determinados milisegundos la onda que sale de aquí y viene viajando para acá, en una dirección y en la otra. Entonces el golpe se produce aquí y la onda va a empezar a viajar por acá. Pero también la onda va a viajar en todas direcciones, va a viajar por acá y si acá hay un material mucho más rígido, va a viajar por acá y también va a subir por acá. Así que aquí van a llegar en algún momento ondas en todas direcciones. Si este punto y este está cerca, el camino más simple es este. Y ahí llega la primera onda. Pero si esos puntos están lejos, este viaje por acá, este viaje a mayor velocidad por el material de abajo, y este viaje hacia arriba llega antes. Entonces, si uno tiene un estrato con un módulo de Young bajo y otro estrato acá abajo con un módulo de Young mucho más alto, existe una distancia en la cual la onda que llega primero es esta. Y eso nos permite medir el módulo de Young del estrato de arriba, el módulo de Young del estrato de abajo y la profundidad del contacto a través del análisis de las isocronas como se ve aquí. Esta es la escala de tiempo, esta es distancia, entonces estas pendientes son las velocidades. Esto está muy ampliamente explicado en la literatura, no hay ninguna necesidad de avanzar más en esto, pero la realidad es que si uno tiene, con esta información uno se da cuenta que si uno tiene estratos de rigidez creciente con la profundidad, uno va encontrando relación tiempo-distancia, una curva que va cambiando de pendiente y se va haciendo cada vez más horizontal porque es más distancia en menos tiempo porque la velocidad es creciente. Si uno llega a encontrar que la velocidad, que la pendiente da vuelta y empieza a crecer, uno encontró alguna anomalía. Esto es una ciencia en sí misma, es una especialidad en sí misma, de manera que aquí termina para nuestra introducción, sísmica de refracción para la medición de la rigidez a baja deformación de los suelos con técnicas no destructivas. También existen los ensayos en perforaciones, en los que se hacen dos perforaciones, se golpea aquí y se mide acá, o en una única perforación se golpea en superficie y se mide acá abajo. Y por último, existen los ensayos en los que se hacen técnicas de dispersión, también con el mismo arreglo de geófonos en superficie, se produce un golpe y se mide cómo van cambiando la longitud de onda con la distancia, porque uno sabe que las ondas que tienen mayor longitud penetran más en el terreno y por lo tanto viajan por más espesor de material y por lo tanto miden la rigidez del material más abajo. Entonces, a partir de la medición de cómo cambia el contenido de frecuencias con la distancia, se puede determinar que existe un estrato superior de baja rigidez seguido por un estrato inferior de alta rigidez, o si hay un estrato superior de alta rigidez seguido por un estrato inferior de baja rigidez, salen diferentes curvas de dispersiones, o sea, cómo cambia velocidad de fase con el contenido de frecuencia, y eso nos permite conocer estratos, la estratificación, aun cuando haya estratos más blandos abajo que arriba. Si aquí quisiéramos hacer sísmica de refracción y damos un golpe y solo queremos medir la velocidad de propagación,
como este es más blando que, perdón, en este caso, como este es más blando que este, cuando damos un golpe, toda la velocidad viaja por acá y nunca pasa que este baja, viaja por aquí y vuelve a subir. Nunca pasa. Así que con sísmica de refracción, si este estrato es más rígido que este estrato no lo vemos nunca. Pero con ensayos de dispersión, o sea que miden la curva de dispersión, velocidad de fase contra longitud de onda, sí se puede determinar la existencia de un estrato inferior con menos rigidez de un estrato superior. Otras técnicas que existen que ya no son geosísmicas son la geoeléctrica, que mide diferencias de resistividad de los sustratos que atraviesa, es simplemente un puente Wenner. Alcanza una profundidad media de hasta 100 metros con los equipos habituales y permite detectar, por ejemplo, si tenemos a qué profundidad tenemos la napa o si tenemos agua dulce arriba y agua salada abajo, permite detectar estas cosas porque lo que mide es la conductividad eléctrica del terreno. Y también está el georradar, que se basa en la propagación de ondas electromagnéticas y es útil fundamentalmente para determinar oquedades, como es, objetos enterrados, digamos, todo tipo de elementos que alteran la continuidad electromagnética del terreno. También sirve para hacer perfiles geológicos y geotécnicos, pero en realidad tiene relativamente poca penetración en el terreno, de manera que es útil, es más útil en los primeros 5 a 10 metros de profundidad. Creo que ya hablar de 10 metros es una exageración. Bueno, con esto termina el tercer módulo de los ensayos, de la clase de ensayos in situ, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.